nuestro repaso. Entonces, en la lección anterior estábamos viendo o empezamos a ver el asunto de Noé, pero quiero que vayamos a unas lecciones anteriores para recordar algunos puntos esenciales. Bueno, estamos viendo un estudio que hemos denominado la historia de la redención. Ese es nuestro estudio, la historia de la redención. Es un estudio que trata de mostrarnos cómo es que Dios ha hecho un plan para salvarnos de la condición de pecado y muerte en la que nosotros hemos entrado por decisión. Y hemos aprendido que este Dios es un Dios todopoderoso, un Dios creador, eterno, que es un Dios justo, que debe castigar el pecado y al pecador. Es un Dios santo, que tiene que estar apartado, separado del pecador, pero al mismo tiempo, el Dios de la Biblia es un Dios amoroso, ¿verdad? Un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, que quiere también entrar en una relación con el pecador, pero para ello, Dios debe resolver entonces el problema de los pecados del hombre para que éste pueda relacionarse correctamente con él. Para esto Dios, en Génesis 3:15, ha hecho una importante promesa, que es la promesa de un Salvador, la promesa de un Redentor que un día vendría a rescatar a todos aquellos que confiaran en él. Pero mientras ese Salvador llegaba y aparecía en la historia de redención, Dios les mandó a realizar sacrificios de corderos como la manera correcta de acercarse a Dios hasta que el Salvador viniera. Pero ese sacrificio debía estar precedido o acompañado por la fe en la promesa. Es decir, que la manera como los pecadores en el Antiguo Testamento eran salvados era a través de la fe en esa promesa de ese Salvador prometido que Dios les había hecho, pero también debían expresar o evidenciar esa fe a través de el sacrificio del cordero que Dios demandaba hacer, y este sacrificio pues derramaba una sangre que era un recordatorio muy importante de que la paga del pecado era la muerte. Luego de esto vimos en la lección de Caín y Abel cómo toda la raza humana que nace fuera del jardín del Edén nace siendo pecadora. Ninguno de nosotros, enseña la Biblia, es bueno, ninguno de nosotros hace lo que es bueno, sino que debido a este pecado con el que nacemos, estamos siempre inclinados al mal, estamos siempre inclinados al pecado. Y esto lo veíamos en esa lección, pero aún a pesar de esto, Abel se acerca a Dios y es aceptado por Dios, pero Caín también se acepta a Dios, se acerca a Dios, perdón, y es rechazado por Dios. Y aunque Caín creía en Dios, no le creía a Dios. ¿Recuerdan esa diferencia? Una cosa es creerle a Dios, es creer lo que Él ha dicho, creer a su palabra, a sus promesas, pero otra cosa es creer en Dios, que es creer en la existencia de Dios, pero no acercarse a la manera de Dios. Y de esa manera vemos que Abel es aceptado por la fe, pero Caín es rechazado porque se acerca a su propia manera. Y luego seguimos más adelante y aprendíamos cómo Dios envía un tercer hijo a Adán y Eva que se llama Set. Y es por medio de este hijo que Dios decide continuar con esa línea de descendientes que van a traer a ese Salvador prometido. Pero mientras Dios nos está contando esa historia de esa descendencia, eh, entra una porción muy importante de la historia de la redención, que es la parte de Noé y el arca de salvación, que es donde nosotros estamos estudiando, que es Génesis capítulo 6. Y quisiera recordar que para esta época de Génesis capítulo 6, el mundo o los hombres y las mujeres se están aumentando en número
pero en la medida que aumentan, ¿quién está aumentando? El pecado. El pecado sigue aumentando en la medida que la raza humana sigue aumentando en aquella época. Y entonces Dios empieza a ver todo este pecado, toda esta maldad en el tiempo de Noé. Y quisiera aquí presentarles la diapositiva para que recordáramos lo que vimos en la lección anterior y pudiéramos así hacer el repaso de una forma más clara. Entonces, estamos viendo Génesis capítulo 6 y en esta sección de los versículos del 5 al 8, nosotros encontramos que Dios ve el pecado, porque Dios es un ser omnisciente. Él no está aparte de su creación, sino que Él está viendo todas las maldades, todos los pensamientos, todo lo que hace el hombre. Veíamos esto también a la luz del Salmo 14, que nos enseña cómo es que Dios se asoma a mirar a la creación y el diagnóstico que Él hace es un diagnóstico terrible del hombre. Dios dice que no hay ni un solo hombre o mujer que sean buenos. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí conectados, somos buenos. Todos somos pecadores que desagradamos a Dios en todas las decisiones que tomamos. Pero también vimos que Dios se duele del pecado. Dios es compasivo, Dios se entristeció por el pecado de la humanidad, pero también vimos que Dios entonces debe castigar el pecado y al pecador, porque Dios es un Dios justo. Y vimos cómo Dios decide raer de sobre la faz de la tierra a toda la raza humana que ha cometido pecado contra Él, porque Él es un Dios justo que debe dar a cada quien lo que cada quien merece. Y luego también en ese pasaje, hasta el versículo 8, vimos cómo Dios tomó la decisión libre y voluntariamente de salvar a los pecadores, por lo cual decimos que Él es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Ninguno de ellos merecía ser salvo, pero Dios quiso que hubiese un grupo que fuesen salvos y este grupo, especialmente Noé, se acercó a la manera de Dios, es decir, creyó en la promesa, creyó que Él era pecador, hizo los sacrificios de corderos y entonces Dios le mostró lo que él iba a hacer en cuanto al juicio, pero Dios también le mostró un plan de salvación. Dios le mostró un plan de salvación que consistía en una arca que Dios mismo había diseñado. Y eso quiero que lo recordemos, ¿no? Dios mismo había diseñado o le había dado el diseño de una arca a Noé para que Noé la construyera y para que Noé pudiera tenerla o dejarla para que las personas que quisieran ser salvas pudieran entrar y ser salvas por el diluvio que Dios iba a traer en el lapso de tiempo, bueno, que ya ahorita lo vamos a revisar. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque Dios es el que toma la iniciativa siempre para salvar a los pecadores. No somos los seres humanos los que tomamos la iniciativa para salvarnos, sino que es Dios el que toma la iniciativa para salvarnos. ¿Y por qué esto es así? Porque como somos pecadores, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos tomar ninguna iniciativa ya que el pecado nos ha incapacitado para poder salvarnos a nosotros mismos. Así que Dios siempre es el que toma la iniciativa para salvar a los pecadores y el hombre no puede tomar la iniciativa por sí mismo. Pero también veíamos en la lección anterior que Dios ordenó colocar una sola puerta. Dios decidió colocar una sola puerta en el arca. ¿Y por qué esto es importante? Porque con esto Dios está enseñando que para que una persona pueda ser salva, solamente hay una manera. Para que una persona sea salva, solamente hay un camino, solamente hay una forma y es la que Dios dice. Es decir, nadie puede ser salvo
puede ser salvo a su propia manera, sino que debe ser salvo de la manera que Dios señala. Solo la forma que Dios señala es la forma como los pecadores pueden ser salvados. Y en ese tiempo, Dios estaba señalando que era esta única puerta la que podía salvar a los pecadores de ese juicio del diluvio. Esto es importante porque veíamos esa frase que dice que todas las religiones conducen a Dios, ¿no? Cada religión es un camino para llegar a Dios y a la salvación. Pero a la luz de la Biblia y de enseñanzas como esta, vemos que eso no es verdad. Vemos que, de hecho, ninguna religión conduce a Dios, sino solamente la puerta que Dios señala, solamente lo que Dios dice en su palabra, es lo que puede conducir a una persona a la salvación. Y quiero decir algo, y es que esa puerta es una metáfora, es una representación también de el Salvador prometido. Es decir, Dios está diciendo, esta sola puerta es también ese Salvador prometido. De hecho, cuando el Salvador viene, Él enseña en Juan capítulo 10, Él dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta, indicando con eso que ahora en el siglo XXI, ese Salvador prometido es el único a través del cual nosotros los pecadores podemos ser salvados y podemos ser librados del juicio eterno. Pero también estábamos viendo en la lección anterior que Dios entonces traería un juicio. Y en esa cita, en Hebreos 11:7, se dice que Noé tuvo fe en que todo lo que Dios estaba diciendo era verdadero y que aún aunque nunca había llovido, aún aunque nunca había caído un diluvio como el que Dios estaba diciendo, Noé creyó que era verdad y por eso, por esa fe, preparó el arca. Entonces, fue hasta aquí donde quedamos la lección anterior. Y ahora, para continuar, yo quiero que nos hagamos una pregunta y es la pregunta de cuánto tiempo tardó Dios desde que dijo que traería el juicio hasta que finalmente lo trajo. Sí, esa es una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo esperó Dios? ¿Cuánto tiempo esperó Dios desde que dijo que traería el juicio hasta que finalmente lo trajo? Bueno, vamos a mirar un momento Génesis, capítulo 6, versículo 3. Acompáñenme allí en sus Biblias. Génesis capítulo 6, verso 3. Y veamos cuánto tiempo se nos dice allí que Dios iba a esperar. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren eso, 120 años. Es decir, que el tiempo que Dios, según este versículo, decidió dejar desde que dijo que traería un juicio hasta que finalmente lo trajo, fue de 120 años. ¿Y por qué Dios esperó 120 años? Bueno, hay una respuesta muy concreta a eso y es algo que vamos a llamar la paciencia de Dios, ¿sí? O la paciencia divina. Esa es la razón. La paciencia de Dios o la paciencia divina. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que debe castigar al pecador porque es justo, pero Dios al mismo tiempo es paciente. No es como nosotros que cuando nos molestamos o nos ponemos airados, inmediatamente explotamos en ira, sino que Dios tiene la capacidad de controlar sus afectos y decidir no darlos en el momento inmediato, sino aplazarlos para después. Pero, ¿qué significa la paciencia divina? La palabra paciencia, cuando nos referimos a Dios, puede significar soportar, ¿sí? Soportar,
Pero la definición de paciencia es que Dios aplaza o posterga su justicia o su juicio. Esa es la idea. Dios aplaza su juicio, Dios posterga, Dios deja para después el juicio que él podría dar hoy. Y ese lapso que deja para dar su juicio después es lo que se llama la paciencia de Dios. Así que estamos viendo aquí que en lugar Dios de castigar inmediatamente a las personas del tiempo de Noé, decidió aplazar o postergar su castigo como una manifestación de su divina paciencia. Veamos esos dos textos que aparecen allí. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Y veamos lo que se nos va a decir allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba qué cosa, mire, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua o del agua. Entonces, noten que aquí se habla claramente de que ese tiempo en el que Dios esperó fue un tiempo de paciencia divina, paciencia para Noé, para que él preparara el arca, paciencia para las personas también, porque no trajo su juicio inmediatamente. Pero en segunda de Pedro, y ahí no es capítulo 5 sino capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, ahí encontramos otra referencia también a la paciencia de Dios, un atributo de Dios muy importante, la paciencia de Dios. Dice segunda de Pedro 3:9 así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, noten, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos nuevamente la evidencia de la paciencia divina, pero vemos uno de los propósitos por los cuales Dios es paciente. Y ese propósito, según el verso 9, tiene que ver con dar lugar o dar tiempo para que los pecadores procedan al arrepentimiento. Eso es muy importante, miren. La razón por la cual Dios posterga o aplaza su juicio es para dar lugar, para dar oportunidad a los pecadores de que ellos se pongan a cuentas con Dios, de que ellos se acerquen a Dios a la manera de Dios, que ellos reconozcan que son pecadores y confíen que serán salvos únicamente si ponen su fe en el Salvador prometido. Eso es lo que Dios quiere, que las personas se arrepientan y por eso Dios aplaza o posterga su juicio. Así que esto es importante por las siguientes razones y es que Dios hoy también sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo paciente todavía y la vida que nos da a cada uno de nosotros es una señal de esta paciencia divina. Es decir, el hecho de que nosotros hoy estemos aquí sentados frente a un dispositivo pudiendo hablar de estas cosas, que hayamos desayunado hoy, si ya desayunamos, que podamos tener una ropa para vestir, que hayamos tenido una cama para dormir, que podamos respirar un aire, todo eso es derivado de la paciencia de Dios. ¿Por qué si somos pecadores? Hágase usted esta pregunta. ¿Por qué si somos pecadores, Dios no nos ha enviado al infierno de una vez? Porque es lo justo, ¿no? ¿A cuál ladrón o a cuál malhechor se le da paciencia para no enviarlo a la cárcel lo más pronto posible? La idea es que la justicia debe ser pronta, pero Dios es paciente y no nos ha destruido solo por una razón, no porque seamos buenos,
sino porque Él es bueno, porque Él es paciente con nosotros y Él soporta nuestros pecados y no nos ha enviado al infierno. Pero esta paciencia no solamente es que no nos manda al infierno, sino que Dios nos da todas las cosas para que vivamos y tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Es decir, Dios nos da comida, Dios nos da agua, nos da aire, nos da ropa, nos da trabajo, nos da salud, nos da todas las cosas que necesitamos para vivir con el propósito de que nosotros nos arrepintamos. O sea que la paciencia de Dios también manifiesta todas estas cosas para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos decir, no merecemos nada de esto y por eso vamos a volvernos a ti en fe y en arrepentimiento. Pero lastimosamente eso no ocurre hoy. Las personas piensan que merecen la comida, que merecen sus trabajos, que merecen la ropa que visten, que son merecedores y que agradan a Dios y que Dios los debe entonces salvar. Pero eso no es así. Estamos en un tiempo de paciencia, porque Dios debe castigarnos por nuestros pecados, pero Él nos deja respirar de su aire, Él nos deja comer su comida, Él nos deja beber su agua, solamente porque Él es paciente. Pero Dios un día agotará su paciencia. La paciencia de Dios, en un sentido, no va a ser para siempre, porque como pasó en el diluvio, la paciencia de Dios se agotó y al final de esos 120 años, el juicio de Dios llegó sobre todos aquellos que no se quisieron arrepentir. Y asimismo, para esta época, el juicio de Dios llegará sobre todos aquellos que no se quieran arrepentir. Piénselo por un momento, y es, ¿cuántos años el Señor le ha dado de vida? ¿No? Yo tengo 32 años, eso quiere decir que el Señor me ha dado 32 años de paciencia, en los que Él tuvo que haberme castigado, pero no lo hizo, sino que me mantuvo vivo y no me ha enviado al infierno, con el propósito de que yo me arrepienta. Pero cuando llegue el día de mi muerte, ese será el día en que la paciencia de Dios se haya agotado. ¿Cuál es el punto? Que no sabemos cuándo es que llegará el día de nuestra muerte. Hoy el mundo mueren niños, jóvenes, adultos y ancianos. No hay una edad fija para morir, sino que la edad es muy variable y es porque Dios lo decide así. Cuando llega el momento de su juicio, nadie puede escapar y lo primero que va a pasar después de que muramos es tener un encuentro con Dios para darle cuentas y que Dios determine entonces si nos envía al lago del fuego o si creímos en el Salvador que nos deje entrar al paraíso. Así que piensen, ¿cuánto tiempo de paciencia tienen ustedes? Bueno, no lo saben, por eso es urgente que hoy mismo ustedes se arrepientan, que hoy mismo, si no lo han hecho, ustedes crean en la palabra de Dios, reconozcan que son pecadores y entren al cielo a través de este Salvador que se ha prometido, que es el Señor Jesucristo, quien ha hecho una obra salvadora por nosotros. Así que este es el atributo de Dios, de la paciencia divina. Pero esto nos lleva también ahora a considerar qué estaba haciendo Noé durante esos 120 años. ¿Qué estaba haciendo Noé durante esos 120 años? Y estaba haciendo por lo menos dos cosas. Número uno, preparando el arca, como se puede observar ahí en la imagen, preparando el arca. Pero número dos, la Biblia enseña que Noé también estaba haciendo otra cosa, y es que él fue pregonero de justicia. Él fue pregonero de justicia. Quiero que veamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos allí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Alguien que nos quiera ayudar a leer ese versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Verso 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Muy bien, Franklin, muchas gracias. Pues noten que el versículo nos dice
que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Esa palabra significa predicador, predicador. Es decir, que Noé fue un predicador de justicia. ¿Qué significa esto? Significa que durante esos 120 años Noé no solamente se enclaustró a construir el arca, sino que él hizo una función de predicador. Él le avisó a todas las personas de su época un tema, y es el tema de la justicia. Es decir, el tema de sus predicaciones eran la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios. ¿Y qué era la justicia de Dios? Noé predicaba diciendo, Dios está airado contra nosotros porque hemos pecado contra Él. Y Dios debe castigarnos, matarnos, eternamente enviarnos al infierno. Pero si alguno de ustedes cree esto y quiere escapar de este juicio, debe entrar por el arca de salvación que estoy yo construyendo para que sea salvo de ese juicio. Ese era, en sustancia, este mensaje de la justicia de Dios que Noé predicaba. Y miren que eso es muy diferente a lo que se predica hoy en muchas iglesias, ¿no? En muchas iglesias, no en todas, en algunas ciertamente sí, son la excepción, pero en muchas iglesias se predica más sobre otros temas, ¿no? Temas de motivación, ¿no? Entonces, tienes que estar feliz, o Dios te va a prosperar, o Dios está controlando todas las cosas, etcétera, pero nunca se habla, muy poco, de que somos pecadores, de la justicia de Dios, del castigo de Dios, de lo que hay que hacer para escapar de ese castigo. Pero Noé fue un predicador de justicia de todos estos temas que hoy lastimosamente no se predican. Pero, ¿cuál fue la respuesta del pueblo ante esta predicación de 120 años, ¿no? Que es un montón de tiempo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24, texto que está ahí, versículo del 27, del 37, perdón, al 39. Mateo 24, del 37 al 39. Aquí se nos va a hablar de la reacción que esas personas tuvieron frente a la predicación de la justicia por parte de Noé. Dice el versículo 37 así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, o sea, estos 120 años, ¿qué estaban haciendo? Miren, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, miren, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje nos enseña cuáles eran las razones por las cuales la gente menospreció la predicación de Noé. El versículo 38 nos dice que estas personas estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Es decir, que estas personas no le dieron la prioridad a la justicia de Dios, sino que le dieron la prioridad a la búsqueda de sus propias comodidades. Pues de paso no hay nada de malo en comer, en beber desde que no sea embriagarse, ¿no? En casarse, en formar una familia, son cosas básicas que cada sociedad puede hacer y no comete pecado. Pero ¿por qué estas cosas se presentan como algo pecaminoso? Se presentan así porque estas cosas los distrajeron de lo verdaderamente importante. ¿Sí? Mire, cosas que son lícitas hacer, pero cosas que los distrajeron de lo que realmente era importante en la vida y era ponerse a cuentas con la justicia de Dios. De esta manera vemos que las cosas lícitas de la vida pueden ser un gran obstáculo para que nosotros aprendamos o entendamos el mensaje de la justicia de Dios. Por ejemplo,
Las personas dicen, no, yo primero voy a la universidad, primero hago mi vida profesional, luego empiezo a trabajar y cuando me pensione, ¿no? Busco ponerme a cuentas con Dios, ¿no? Muchas personas piensan así, pero esto es una cosa que es muy mala, porque nadie sabe cuándo muere, nadie sabe cuándo le va a llegar el día de rendir cuentas a Dios y no va a haber tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Así que las cosas de este mundo pueden distraerlo a uno tanto que lo hagan olvidarse de lo que realmente es importante en la vida y es ponerse a cuentas con Dios para vivir con Él por el resto de la eternidad. Esta vida aquí solamente es un pequeño pedazo de la existencia, pero la verdadera vida es la eternidad. Allá es donde vamos a vivir por siempre, así que hay que prepararnos para esa vida eterna, de manera que estas personas no le dieron prioridad al mensaje de la justicia de Dios y solamente, como veíamos en el pasaje de Segunda de Pedro, 8 personas decidieron creer a esta predicación de la justicia de Dios. ¿Quiénes eran esas 8 personas? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esas fueron las 8 personas que decidieron ponerse de acuerdo con el mensaje de Dios, de la justicia y de la salvación por medio de esa arca. Y eso también nos da una lección para hoy, y es que así como las personas prefieren postergar el mensaje de la justicia de Dios, de la salvación en Dios, así también en el presente son muy pocos los que confían verdaderamente en la palabra de Dios. En ese tiempo, esas 8 personas eran un porcentaje muy pequeño de los creyentes y así hoy en día, en cada época, los verdaderos creyentes, los que se han puesto de acuerdo con Dios, son un porcentaje muy pequeño, ¿no? Eso quiere decir que hay que tener cuidado con un fenómeno actual que ocurre y es que se piensa que las iglesias grandes, ¿no? Es donde está realmente la obra de Dios, que es donde las grandes instituciones religiosas, donde Dios está realmente operando, que son las iglesias reconocidas y de miles, donde realmente Dios está obrando. Y esas iglesias grandes hay muchas aquí en Bogotá, pero eso no es un criterio, eso no es un criterio. A veces donde está la mayoría no necesariamente significa que esté Dios. Así que debemos tener cuidado con eso, porque muchas de esas personas quizá no han comprendido verdaderamente el mensaje de la justicia, de la justicia de Dios. Pero esto nos lleva entonces a mirar cuál fue el desenlace de esta parte de nuestra historia de la redención. Así que volvamos a Génesis, capítulo 6, para ver el desenlace de este tiempo de 120 años. Y vamos a leer el versículo 11 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 11. Alguien que nos quiera ayudar a leer ese versículo, por favor. Si quiere, lo leo yo, hermano. Sí, señor, por favor, gracias. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muy bien, muchas gracias, Franklin. Entonces, ocurrió tal como Dios había dicho. Miren, ahí está la imagen, tal como Dios había dicho. Dios había dicho que iba a traer un diluvio de aguas que inundarían el mundo de aquel entonces, no solamente la región donde Noé vivía, sino todo el mundo conocido. Y tal como Dios lo había dicho, se cumplió. Dios no dice mentiras, ni cuando habla de su justicia, ni cuando habla de su salvación. Dios es fiel, siempre dice la verdad. Y el versículo habla de cómo las cataratas de los cielos fueron abiertas
pero también habla de cómo de los abismos empezó a brotar agua, así que había agua de arriba y agua de abajo que inundó por completo el mundo conocido de aquel entonces y era absolutamente eh, inevitable morir en ese juicio si no se estaba en el arca. Tal vez las personas dijeron, yo me subo al segundo piso de mi casa, pero cuando vieron que el agua subía, dijeron, yo me subo al árbol más alto y se subieron al árbol más alto, pero cuando el agua los alcanzó, dijeron, nos subimos al monte más alto y cuando se subieron al monte más alto, el agua los alcanzó y ahí se dieron cuenta que el juicio de Dios era inevitable. Como dice el versículo de Mateo que leímos hace un momento, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Miren, no entendieron hasta qué, es decir, cuando ya tenían el agua en el cuello, cuando ya se estaban ahogando, entendieron que eran pecadores, pero ya no había oportunidad de ser salvos. Era demasiado tarde para ponerse a cuentas con Dios y para entrar en el arca. Pero en el versículo 16 encontramos un detalle importante sobre este momento en el cual el diluvio inicia. Y es lo que dice allí. Vamos a leerlo. Versículo 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, ¿no? Ustedes saben, los animales también entraron y allí se nos da un detalle y es que Dios cerró la puerta. Perdón, un segundito. Entonces, ese versículo nos dice que Dios fue el que decidió cerrar la puerta. ¿Recuerdan la puerta? Un detalle muy importante, porque el Dios que había dado la oportunidad para la salvación, ahora es el Dios que está cerrando la oportunidad para salvación. Noten que no es Noé ni ninguno de sus hijos los que cierran la puerta, sino que es Dios mismo, dice el versículo, Jehová cerró o le cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca, indicando con esto que cuando Él cierra esa puerta, ya no hay más oportunidad para la salvación. Dios decide cuándo le da la salvación a alguien y cuándo ha llegado el momento de quitarla. Y esas personas tuvieron 120 años para arrepentirse y no quisieron hacerlo. Así que Dios terminó su paciencia y cerró la puerta del arca. Dice el versículo 19, el 20 dice, 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes, ¿no? Nosotros sabemos que al menos en nuestro mundo, el monte Everest es uno de los montes más grandes del mundo, tiene 8.000 y algo de metros, y ese monte Everest, según este relato, fue cubierto a un 15 codos más alto. Todo el mundo fue totalmente inundado porque el juicio de Dios es así. Nadie escapa cuando el juicio de Dios llega. Y entonces, de esa manera, vemos que hay dos tipos de personas. Los que creen en las promesas de Dios y son salvos, y los que no creen en las promesas de Dios y mueren, sufren el juicio de Dios. Los que están dentro del arca, aquí adentro, son salvos por medio de la fe. Están en un lugar seguro en medio de todo este juicio. Pero los que están aquí afuera, miren, son condenados porque no quisieron creer y no quisieron ponerse de acuerdo con Dios. Yo quiero decirles algo a todos ustedes y es que hoy también Dios no ha cambiado sus términos. Nosotros seguimos siendo pecadores y debemos ponernos a cuentas con Dios. Debemos reconocer que somos pecadores, que lo hemos ofendido, que nos hemos rebelado contra Él, que lo hemos menospreciado y debemos creer que solamente por medio de ese Salvador prometido, que es el Señor Jesucristo, es que nosotros podemos hoy ser
salvos. Si alguien hoy no se acerca al Señor Jesucristo para ser salvo, no podrá ser salvo. No importa si va a una iglesia, si hace buenas obras, si da ofrendas o donaciones, si no tiene una relación con Jesucristo, si no confía en Jesucristo, si no se arrepiente de sus pecados, no podrá escapar del juicio. Así que es bueno preguntarse, ¿qué tipo de persona se es hoy? Como todos estos que están fuera del diluvio o como estos que están dentro del arca. ¿A qué tipo de grupo pertenecemos? ¿A los creyentes, los que son salvos, o a los incrédulos que serán castigados? Y esto nos lleva entonces a considerar un último asunto, y es qué pasó después del diluvio. Quiero que me acompañen allá a Génesis, capítulo 8, y veamos entonces la conclusión. La Biblia nos enseña que aproximadamente un año estuvo Noé con su familia viviendo en el arca, con los animales, con todo el alimento que habían podido recoger, y que al cabo de ese año el agua empezó a secarse, descubriendo así un nuevo mundo, para que Noé y su familia lo empezaran a habitar de cero y pudieran reconstruir una nueva sociedad que adorara y que sirviera y que tuviera esta relación con Dios. Y en el versículo 20, algo llama nuestra atención. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 8, verso 20. Voy a leer a favor de ustedes. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es decir, que una de las primeras cosas, miren, que Noé hizo cuando el agua se secó y pudieron bajar a la tierra fue ofrecer un sacrificio a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ofrecieron este sacrificio? Porque esa era la forma en que Noé y su familia se acercaban correctamente a Dios hasta que el Salvador viniera. Pero también es una forma de decirle a Dios, Señor, nosotros 8 no merecemos haber sido salvados del juicio. No merecemos haber sido librados. Y alguien tiene que morir. Y por eso dice ahí que tomó aves, animales, etcétera, y los sacrificó en holocausto, es decir, en ofrenda quemada a Dios, un sacrificio quemado a Dios. Y esa fue la forma en que Noé y su familia reconocen que aunque ellos fueron salvos, no es que ellos fueran mejores personas. No, ellos son pecadores también, y que todo ha sido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que los ha librado del juicio. Y lo interesante es lo que pasa en el versículo 21. Dice el versículo 21 así: y percibió y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Entonces Dios aquí, la primera frase dice, percibió olor grato. Entonces, en todo lo que había ocurrido, tanto pecado, tanta maldad, todo lo que Dios había visto, por fin vio un olor grato, este olor grato, este humo de aquí fue un olor grato para Dios porque fue el humo que le decía que había un grupo de personas que se habían puesto de acuerdo con Dios, que habían creído en la palabra de Dios, que habían hecho un sacrificio de cordero. Dios se agradó no de sus obras, sino de su fe, de que se habían puesto de acuerdo con él. Y luego Dios entonces dice, no volveré más a maldecir o a castigar el mundo con un diluvio, y pone una señal que es el arco iris. Miren, el arco iris es la señal de la promesa que Dios hace de no volver a destruir el mundo con un diluvio de aguas. Hasta el día de hoy lo ha cumplido. Ese arco iris pues nos recuerda, por un lado, la justicia de Dios, pero también nos recuerda la gran misericordia de Dios que Él tiene para con los pecadores. ¿Qué pasaría después? Dios les mandó a ellos a que se extendieran por sobre toda la tierra y que continuaran teniendo hijos, para que así un día, por medio de Sem, que es el hijo mayor,
pudiera venir ese Salvador prometido que iba a redimir al mundo. Entonces, en conclusión de la clase de hoy, hemos visto algunas cosas que quiero recordar. Número uno, que todos somos pecadores, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que no tenemos nada bueno que Dios vea en nosotros que lo mueva a salvarnos. Dios es justo, santo, debe castigarnos por nuestro pecado, debe darnos el pago por nuestras iniquidades y transgresiones, pero que Dios es paciente, posterga su ira, posterga su castigo, es misericordioso, lleno de gracia porque da la oportunidad al pecador de que se salve y el pecador lo único que debe hacer es creer, confiar en lo que Dios dice y confiar en ese Salvador prometido, para que pueda así entrar en una relación con Dios y ser salvo, y que cuando muramos, que no sabemos cuándo será, podamos entrar en la presencia de Dios y no en la presencia de la condenación. Muy bien, de esa manera hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.